Bueno, pues es un gusto presentaros a José Luis Bonal Zazo, que ahora os explicaré quién es. En principio, debo decir, después de la presentación tan interesante que acabamos de ver de Ernst van Alphen, debo empezar por aclarar que José Luis Bonal Zazo, en principio, no es un artista, aunque bueno, de esto podemos hablar más después, porque quizá se abre el margen para la duda, ¿no? José Luis es doctor en documentación por la Universidad de Salamanca, licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Medieval y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la misma universidad. Es actualmente profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación en la Universidad de Extremadura, concretamente en el Departamento de Información y Comunicación, y aquí ejerce la docencia desde el año 1995. Es además autor de numerosos artículos relacionados con la teoría y la práctica archivística, en los que suele prestar particular atención a la descripción archivística. También es autor del libro La descripción archivística normalizada y coautor de obras como Manual de descripción multinivel, Curso de archivo y documentación o Estudos avanzados de arquivología. Sin embargo, no tenemos a José Luis hoy aquí para que nos hable de descripción archivística, sino que nos va a hablar de otro tipo de estudio sistemático que es bastante diferente y que de todas formas está muy relacionado con uno de los temas con los que estamos trabajando, que es la noción de documento a lo largo de la historia, ¿no? Así que nada, te cedo la palabra y me siento a escucharte. Gracias. Buenas tardes, buena tarde. Antes de comenzar, me gustaría felicitar a todas las personas que han participado en la organización de este simposio por el excelente resultado que están obteniendo. Y quisiera agradecer, por supuesto, al Comité Científico su amable invitación, particularmente a Pilar, a Silvia, pero también hago este agradecimiento extensible a Nuria, a Reme, Jorge Mela, por todo ello. Quisiera también tener unas palabras de agradecimiento para Laia Aleixandri, que ha estado pendiente de todas las cuestiones de gestión, debo señalarlo así. Es un placer estar hoy aquí y lo es por varias razones. Además, en estos días la lista de razones iba creciendo, debo señalarlo así. En primer lugar, por permitirme disfrutar de este evento. Esa es la razón principal, eso es fundamental. Pero también porque debo mucho a esta ciudad, a esta tierra. Desde hace años me inicié en el mundo de la calidad en la educación superior gracias al trabajo con la Agencia de Calidad de las Universidades de Cataluña, ACU Cataluña. Y debo mucho de mi carrera posterior, desde el año 2014 o 15, en que tuvimos la ocasión de acreditar el máster de archivística de la Universidad Autónoma de Barcelona, debo mucho a esa colaboración. También porque de repente me he dado cuenta de que yo no fue mi primer trabajo, pero casi fue en un archivo de un museo, de la Casa Museo Unamuno, hace ya muchos años, tampoco vamos a entrar en detalles, eso sí. Y en cuarto lugar, y la lista podría seguir creciendo porque bueno, me ha permitido reencontrarme con algunos de mis mejores amigos en esta tierra. El título de este simposio es Archivar, exponer, y el subtítulo, como vemos, salirse del guión en los archivos del arte. Si me permiten, quisiera salirme del guión, soy disciplinado en esto y quisiera seguir esto, pero cambiar el título del simposio, hablar de exponer, archivar, porque quisiera hablar de la forma de exponer el archivo en el arte. Quisiera hablar, aunque sea un tema clásico, de la forma en la que se representa el documento de archivo en el arte. Todo ello a través de las obras de la National Gallery, por algunas razones que comentaremos a continuación. Estructuraremos la exposición en 4 grandes bloques, en 4 grandes apartados con los que comenzamos. Los documentos conservados en los archivos de los museos constituyen una fuente de referencia no solo para el estudio de las instituciones museísticas, de su evolución, de su desarrollo, sino también de las propias colecciones custodiadas en los museos.
En los últimos años, diferentes hitos como la creación de redes de archivos de museos, la celebración de sesiones de trabajo entre redes que, aunque no estén formalmente constituidas, buen ejemplo es la colaboración entre el Museo Picasso y el MENAC, es un claro exponente de esta situación. La también creación y desarrollo de proyectos de difusión de fondos, la elaboración de instrumentos técnicos, de catálogos, de inventarios, de tablas de valoración y retención documental, o la celebración de jornadas de estudio como la que tuvo lugar en el año 2019 o esta excepcional que está teniendo aquí en Barcelona estos días, han supuesto un importante impulso para la promoción de los archivos de los museos. Resulta incuestionable la aportación de los documentos de archivo para el estudio del arte. Pero esta es la cuestión que quisiera plantear. ¿Qué puede aportar el arte para el estudio de los documentos de archivo? ¿Pueden ser usadas las obras de arte como fuente para el estudio de los documentos de archivo? Las obras de arte, todas las de carácter visual, particularmente la pintura, en el caso que nos va a ocupar, independientemente de sus valores estéticos, tienen la propiedad de transmitir de una manera explícita o implícita información sobre la sociedad en la cual se enmarca el momento de su creación. A menudo presentan una imagen de las funciones, de las actividades, de las personas e instituciones que viven en esa sociedad. Y de forma paralela, cabe señalar que las personas y las instituciones de cualquier sociedad, de cualquier época, en el desarrollo de esas funciones y actividades, utilizan, crean, usan documentos. Por este motivo, el arte, como la literatura, siguiendo al profesor Altier, pueden proporcionar información objetiva, me atrevo a decir que no subjetiva o interpretativa sobre los hechos del pasado. Es cierto que la evolución de los lenguajes icónicos dificulta la interpretación de las imágenes. También lo es el hecho de que vivimos en una sociedad en la que tradicionalmente se ha dado mayor valor al texto que a la imagen, a los documentos escritos que a los documentos de imagen. Sin embargo, creo que distintos tipos de fuentes, usados de forma combinada, usados de forma conjunta, pueden proporcionar una visión complementaria de un mismo objeto de estudio. Ya se ha puesto aquí de manifiesto, y debo señalar que la imagen del archivo, la imagen de los documentos de archivo o la imagen de los profesionales de los archivos han sido abordados, su estudio ha sido abordado por numerosos autores con el fin de valorar la percepción social sobre los mismos a partir de fuentes de distinto tipo. Existen algunos trabajos, no demasiados, basados en la presencia del archivo y el documento de archivo en el arte. Sobre todo destaco ese trabajo de Barbara Craig y James O'Toole del año 2000, que es una primera aproximación al ver los archivos a través del arte. Son numerosos los trabajos, y se ha señalado aquí, basados en la literatura, cito algunos, y más numerosos aún los basados en el cine, porque en el cine tenemos una diversidad, una cantidad de referencias, sobre todo de documentos. Me atrevo a decir que en cualquier película que veamos encontramos referencias de este tipo. Cito algunas fuentes. Me gusta destacar este artículo de Vicenta Cortés del año 1979 ya, donde analizaba en 3 películas la imagen del archivo, y por supuesto pues, el mucho más reciente de mi apreciado Ramón Alberch y Rocío Ponce, precisamente sobre la imagen de los archivos y los archiveros en la literatura y en el cine. Incluso existe algún trabajo de Madison del año 2017 sobre cómo se representaba el documento de archivo en un musical, en el musical Hamilton, un musical de Broadway sobre Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. En general, son trabajos de carácter cualitativo, algunos descriptivos, muchos reflexivos. Existen también algunos de tipo cuantitativo. En este contexto,
El objetivo principal de esta presentación y de este trabajo que he preparado específicamente para este simposio, el objetivo principal, como decía, es analizar el modo en que los documentos de archivo han sido representados a lo largo de la historia en las obras de pintura del occidente europeo, con el objetivo, con la finalidad de intentar determinar la finalidad con la que los documentos son incluidos en las obras y, en consecuencia, apreciar la percepción que pudo existir sobre los mismos. Para ello, hemos optado por aplicar una metodología de análisis de contenido basada en las directrices de Wimmer y Dominic, de Bardin, de algún trabajo previo que habíamos elaborado sobre este tema, organizada en 6 grandes fases. La primera fase consistió en la definición del alcance de este trabajo, que es el que acabo de señalar al hacer referencia al objetivo. La segunda fase fue la selección de la fuente de datos. Tras valorar la posibilidad de utilizar los bancos de imágenes de distintos museos, entre ellos valoramos la posibilidad de usar el banco de imágenes del MENAC, pero faltan todavía algunas imágenes y por eso no fue posible hacer el trabajo sobre esa fuente como me hubiera gustado. Tras ello, como decía, optamos por basarnos en la National Gallery, fundamentalmente por 2 razones. La primera, por las dimensiones de la colección. Es una pinacoteca con unas 2.300 obras y esto era abarcable para el periodo de tiempo desde que tuve la amable conversación con Pilar, por el mes de noviembre pudo ser, y para que diera tiempo para que estuviera ahora en marzo. El volumen de obras era razonable como para poder abordar el estudio. Pero, en segundo lugar, por las características del sistema del banco de imágenes de la National Gallery. Es posible consultar la información sobre obras, sobre artistas, esto es común en la mayoría de los museos, pero tiene un buen sistema de búsqueda y, sobre todo, eso debo señalar, sobre todo debo apuntar que tiene una serie de datos clave, datos básicos, los datos puntuales, una descripción abreviada, una descripción extensa, la posibilidad de descargar la imagen y, sobre todo, la posibilidad de estudiar la imagen con un gran nivel de detalle y con una resolución extraordinaria. Esto es algo que en otros museos pues, no se dispone. Por tanto, nos centramos en este banco de imágenes como fuente de referencia. El tercer paso consistió en la selección de las obras objeto de análisis. Para ello, optamos por hacer una búsqueda. Debo decir que el sistema de búsqueda tiene un pequeño problema y es que cada vez que se entra en el mismo, ejecuta la búsqueda de una manera diferente, es decir, los resultados aparecen en un orden aleatorio completamente distinto. De modo que tuvimos que ejecutar una búsqueda y mantener durante varios días nuestro equipo encendido con la búsqueda para ir avanzando y que no tuviéramos la locura de 2.600 registros, 2.600 imágenes que cada vez salían en un orden determinado. El mes de diciembre el ordenador de mi despacho estuvo, y además con mucho cuidado para que nadie lo tocara, podía ser demoledor, yendo ya por el registro 2112, que alguien un día cerrara aquello, ¿verdad? Bien, pues analizamos los registros y fuimos seleccionando aquellos en los que aparecía alguna imagen de un documento. En total, como digo, revisamos 2.612 imágenes y seleccionamos 226 obras que contenían representaciones de documentos. Esto suponía casi un 10% del total. Creíamos que es un volumen representativo y además coincidía con el porcentaje de algún trabajo anterior que habíamos realizado. La cuarta fase consistió en la definición de categorías de contenido. Bueno, digo cuarta, no se desarrolló en una secuencia cronológica, sino que esta fase la desarrollamos de manera paralela a la anterior. El análisis de contenido consiste fundamentalmente en estructurar la información, dar una estructura a partir de una serie de categorías.
Definimos 5 categorías iniciales, que fue el género pictórico, contexto funcional, tipo documental, nivel de representación o relevancia realmente del documento y grado de detalle. El género inicialmente fue planteada como una categoría abierta, pero finalmente fueron acotadas 7 subcategorías: pintura religiosa, costumbrismo, pintura de género, retrato, pintura histórica, mitológica, alegoría y bodegón, incluso bodegón, que aquello sí que nos resultó bastante sorprendente, que de un bodegón en varios aparecieran documentos. Era curioso. Contexto funcional. Esta parte considerábamos que era más relevante porque intentábamos apreciar en qué contexto, en qué función se generaban o se usaban los documentos. Establecimos 8 subcategorías, que eran actividad religiosa, vida cotidiana, arte, literatura, música, actividad profesional y comercial, actividad militar, científica, mitológica y un último bloque que realmente no correspondía a un contexto funcional de uso de los documentos, sino que era el uso del documento que aparecía en la obra para ayudar a identificar al autor a la obra, una especie de metadatos sobre la propia obra. La tercera categoría, tipo documental, se dejó como una categoría abierta, esta se planteó así, y la cuarta, nivel de representación, se basó, no es igual, pero se basó en el trabajo de Barbara Craig y James O'Toole, mirando a los archivos a través del arte. Digo que se basó porque alteramos ligeramente las subcategorías por un problema que detectamos en un trabajo anterior. Intentamos reflejar aquí la relevancia que tenía el documento en la obra, la importancia que tenía en la obra. Y diferenciamos 5 niveles. Primer nivel, el más básico, el documento como algo accesorio, algo que era algo puramente estético, no tenía más relevancia. Segundo, el documento relacionado con el tema, con alguna vinculación con el tema. En tercer lugar, el uso de documentos, la lectura de documentos. En cuarto lugar, un cuarto nivel de más profundidad, la lectura, la elaboración de documentos. Y por último, documentos como objetos principales de la obra. Y de forma paralela, basándonos también en la propuesta de Craig y O'Toole, de una parte, la desarrollamos así, distinguimos si el documento era representado de una forma genérica, con unos trazos globales, de manera más detallada o incluso con tal nivel de detalle que era posible leer el documento, leer el texto de los documentos. La siguiente fase ya consistió en la recogida sistemática de datos sobre las obras seleccionadas. Para ello utilizamos una hoja de cálculo, una hoja Excel, donde recogimos el enlace de la obra porque ha sido recurrente el ir a consultar las imágenes, el título, el autor, la fecha, el siglo, que nos ha permitido hacer un análisis de la evolución cronológica, una pequeña descripción con algún aspecto que a lo mejor a nosotros nos resultaba de interés y las 5 categorías de análisis: género pictórico, contexto funcional, tipo documental, niveles de representación y grado de detalle, las 5 categorías que señalábamos. Por último, ya a partir de la hoja Excel fue fácil llevar a cabo el análisis cuantitativo de los datos, aunque sí debo apuntar que por razones de extensión, y he recortado la exposición, tenía una presentación extensa, con 74 diapositivas. Yo decía, madre mía, 20 minutos, no. Recorté y hice una presentación breve y en la comida, después de la comida, he hecho una presentación más breve y aún así, ya aviso, es larga. Vamos a hacer un avance de los resultados. Bien, hemos detectado que el 80,62% de las obras seleccionadas corresponden a los siglos XV, XVI y XVII. Es decir, de las 226 obras en las que aparecen documentos, en 183, el 80%, se encuadra en esos siglos.
Esperábamos el dato de los siglos XIII y XIV, el volumen es reducido. Nos ha sorprendido más, sobre todo el siglo XVIII, que haya un volumen tan pequeño, el XIX, aunque aquí puede haber una explicación institucional que tenemos que comprobar. Pero sí que vemos que hay un núcleo principal. En cuanto a los géneros, y será la única cuestión que podamos ver con algo más de detalle, tampoco el deseado, apreciamos lo siguiente. La pintura religiosa, vemos que desde el inicio, siglos XIII, XIV, es algo lógico, algo que esperábamos, encontrábamos ya de una forma clara. Pero vemos que sobre todo son los siglos XV y XVI donde el volumen de obras que presentan documentos es mayor. La presencia de documentos en las obras de pintura es más elevada. En el caso del costumbrismo, también algo lógico, aunque sí que se advierte que en la pintura costumbrista, en la pintura de género, la mayoría de obras con representaciones de documentos se encuentran en los siglos XVII y XVIII. Y el retrato, que es el tercer género con mayor cantidad de obras, con un 21,24% del total, podemos comprobar que desde el siglo XV, pero sobre todo en el XVI, el XVII, es la época de apogeo de obras de retratos que presentan documentos. Estos son los tres grandes géneros que, como digo, predominan. Pintura religiosa con un 46,9%, pintura de género, costumbrismo, con un 24,34% y retrato, con un 21,24%. El resto de géneros, pintura histórica, mitológica, alegoría, bodegón, como decía, que es algo sorprendente, presentan valores inferiores al 3%. Sí puede resultar, y lo señalo, al menos me ha llamado la atención, algo que luego apuntaré en las conclusiones, y es que la pintura histórica, que puede ser un tipo de pintura donde encontremos documentos para hacer alusión a hechos históricos, presenta un volumen muy pequeño. Esto es llamativo porque el documento que se representa en el arte es un documento relacionado, como veremos, en una parte con la vida cotidiana. Bien, podemos hablar así de tres grandes fases. Una primera, donde predomina el documento en la pintura religiosa. Una segunda, en el siglo XVII, donde encontramos documentos en todos los géneros que hemos detectado. Y una posterior, en los siglos XVIII y XIX, donde predomina el documento en obras de costumbrismo y retratos. Pero vayamos a las obras. Y si me permiten, vamos a jugar con este efecto poliédrico que explicaba el profesor Ramón Alberch esta mañana. Pintura religiosa. Es cierto que en la pintura religiosa los documentos aparecen en múltiples contextos, pero se utilizan sobre todo con tres fines. Al menos podemos señalar que se usan con el fin de atribuir, con fines atributivos, de identificar, ayudar a identificar a personajes o características de personajes, con fines comunicativos, es decir, para intentar transmitir un mensaje de la misma manera que un documento, o con fines informativos sobre la propia obra o el autor. Los documentos como atributos de las personas se muestran como reflejo de múltiples cantidades de apóstoles, santos, personajes bíblicos. La lista es grande y a menudo ayudan a facilitar su identificación. Y esta función de actuar como atributos de las personas ya se encuentra en obras de los siglos XIII, como esta Virgen y el Niño de Margarito de Arezzo, donde encontramos la imagen del niño con un rollo de pergamino en la mano, un rollo atado, lo podemos comprobar claramente, como un atributo, como una representación de la transmisión del Nuevo Testamento, y podemos interpretarlo de esta manera. Y esta imagen se repite en este díptico de Umbría exactamente igual. En la mano, el niño con un rollo, un documento enrollado de esta manera. Es muy común en este magnífico retablo de la Virgen María, en la predela, en la parte inferior, encontramos numerosos, encontramos los apóstoles, también con la misma representación.
Pero en este retablo encontramos que los documentos son usados también con otra función distinta, no como atributo de los personajes, sino que en una de las tablas, esta tabla del Sinus salvado de un naufragio, aparece un personaje, es un obispo, no sabemos quién es, pero sí podemos identificar que es un obispo, con un documento en la mano ya desenrollado y con un mensaje: escaparás de la muerte si celebras la fiesta de la concepción de la Virgen. Bien, tenemos esta idea del documento como documento para transmitir un mensaje, para comunicar algo. Y esto se repite sobre todo en la figura de San Juan Bautista, debo de decirlo así. Encontramos la misma imagen, un personaje con rollo en la mano, pero ya desplegado. Y de la misma manera, un texto perfectamente legible: Ecce agnus Dei, ecce quitolis peccata mundi miserere, la célebre cita bíblica. Bien, esta imagen se repite. San Juan Bautista, debo decir que es el personaje más retratado con documentos. Hay más de 30 representaciones de este tipo. Y, como decía, se repite esta función de comunicar, transmitir un mensaje. Lo vemos en algún otro ejemplo. Un documento también con el mismo mensaje, aunque no se comprueba de una manera clara, de una manera nítida. El mismo mensaje, de nuevo, el documento que se va extendiendo con la peculiaridad de que el texto se va indicando a lo largo del mismo, en sentido longitudinal, y continúa así hasta convertirse en las filacterias que son representativas de este santo. Y vemos que el mensaje aparece de nuevo con el documento en la mano, el documento extendido, el mensaje para transmitir Ecce agnus Dei, de nuevo aparece el comienzo de esta representación. Pero sí que debo apuntar que esta función de transmisión de un mensaje o la función de atributo del personaje va alterando, se va cambiando. Aquí encontramos esta particularidad, de nuevo, San Juan Bautista irreconocible, a no ser por precisamente la filacteria ya como tal, el documento que aparece así. Que, por cierto, como curiosidad, tiene en su parte interior el nombre del autor, Andrea Mantegna, aparece indicado en la parte interior. Y esa función de atributo del personaje se mantiene en el barroco e incluso es fundamental para la identificación. Difícil sería identificar aquí a San Juan Bautista, debemos decir, menos en el desierto, como se indica, en un lugar frondoso, una vegetación exuberante, a no ser por algo que había ocultado, que es precisamente el atributo del santo. Y una tercera función. Los documentos aparecen en las imágenes también como elemento informativo, como documento informativo sobre la propia obra, como una especie de metadatos de la obra. A veces se presenta así, los cartellino italiano, los cartellini, señalamos así, como algo externo a la obra. En el año de 1465, de la octava edición, Antonello de Messina me pintó. Bien, nos permite saber, nos proporciona datos sobre el propio autor. Bien así, bien en ocasiones, y son muy numerosos, como un documento incluido en la propia obra, como podemos intuir por aquí, pero se lee perfectamente: Bartolomeus Rubius, en el sentido portugués del término, ruivo, pelirrojo. Bartolomé Bermejo es el autor de esta obra. Vayamos al costumbrismo. La pintura costumbrista, apreciamos que el documento se integra en la vida cotidiana de las personas, principalmente en tres contextos: en escenas sobre actividades profesionales y comerciales, escenas musicales, escenas de la vida cotidiana, de la vida familiar. Bien, un ejemplo clarísimo: dos recaudadores de impuestos. El documento principal, uno de los recaudadores está indicando, está recogiendo datos económicos en un libro de contabilidad, con certeza,
se ve de una forma extraordinariamente clara. Pero no solo esto, sino que en la obra también aparece el archivo. Tras los dos recaudadores de impuestos encontramos un mueble, encima del mismo hay varios documentos revueltos, salvo un legajo que parece mejor atado, pero el resto, bueno, este archivo deja bastante que desear. A veces es esa imagen que se transmite en el cine, como indicaba Ramón esta mañana. Pero se aprecia perfectamente el carácter de los documentos, los sellos, etc. Y esta idea aparece en otras obras. Presento por aquí este hombre codicioso. Bien, y la imagen es exactamente igual, documentos junto al dinero, la vinculación entre el documento y el dinero, y unas imágenes muy, muy parecidas. Pero hay otras profesiones. Estos 4 oficiales del gremio de botelleros y toneleros en torno a lo que puede ser un libro de actas o una escritura de propiedad por el carácter formal que tiene. Y otras profesiones, como este joven astrónomo con su cuaderno de notas o esta joven maestra con un niño, enseñando a un niño. Un segundo ámbito donde aparecen documentos en estas escenas costumbristas son las escenas musicales. Algunas de carácter romántico, como este, pero hay también escenas de taberna, como la que presentamos aquí, estos campesinos tocando música en una posada. Vemos a la campesina con sus documentos en la mano. Hay también escenas casi de gabinete, de música oculta, donde podemos incluso leer este trío para sonatas de la Barre, como se señala aquí. Es decir, entornos, todo vinculado con la música, pero entornos muy diferentes. Por último, en la vida cotidiana de las personas, aparecen numerosísimas representaciones de documentos. Este oficial dictando una carta que encontramos aquí es una escena clara. La escena refleja un hombre dictando una carta a un joven, y podemos pensar que por el contexto un oficial dictando una carta debe ser una carta relacionada con temas bélicos. Bueno, parece que no es así. Parece que por lo que podemos apreciar junto a la pata de un perro aparece un naipe con un corazón que está indicando que, bueno, parece que es una carta de amor, no una carta militar. Son numerosas en entornos familiares, en entornos personales, algunas con cierto toque de misterio, algunas escondidas, como este desayuno en familia de Jean-Étienne Lyotard, donde aparece un pequeño documento saliendo de un cajón. Y acabamos con el retrato rápidamente. Son muy frecuentes las obras para identificar al personaje retratado. Esta es la primera función. Y bueno, tengo aquí una pequeña selección. Son más simplemente este retrato de Marco Barbarigo, hijo del respetable Dux Francesco, procurador de San Marcos, dirigida a Londres. Es una Londonis en la parte superior donde se recoge así. Bien, hay numerosas cartas que realmente están informando sobre el retratado. Y junto a esto, una función más que aparece es la de identificar al autor, no al retratado, sino al autor. Este retrato de la reina Mariana de Austria de luto, bueno, vemos que en el documento aparece señora Juan Baptista Martínez de Mazo, 1660. Parece que le manda una carta al autor, la relación con el autor. Debo decir que siempre hay vinculación con las personas, con el tema retratado. Y aunque no la haya, hasta nos la podemos imaginar como estos dos jóvenes a los que separan 2 siglos, pero que, bueno, tienen una vinculación, entiendo que clara. Bien, terminamos. Algunas conclusiones, lo señalo brevemente. Los documentos no son un elemento accesorio, siempre cumplen una función, siempre. Atributos, transmitir información, etcétera. Predomina inicialmente una función comunicativa, pero luego comienza a tener más relevancia la informativa. Señalo,
a partir del siglo XVI destaca algo que entiendo que es relevante, que se vincula con las actividades cotidianas de las personas. Y quiero señalar que a lo largo del tiempo las obras de creación artística han reproducido las relaciones entre lo que los modelos conceptuales de descripción o de esquemas de metadatos actuales recogen. Agentes que desarrollan funciones que se plasman en documentos. Este ha sido el modelo de creación durante el tiempo, agentes, funciones y documentos, también durante buena parte del presente, pero entiendo que la realidad actual, el cambio tecnológico, el cambio social que se está produciendo, hace que en lugar de documentos, en la actualidad estemos hablando más de datos. Y en este sentido, esta alteración de la realidad puede provocar que dentro de unos años, dentro del futuro, sé que no me van a invitar a este simposio porque me he pasado de tiempo, todo hay que decirlo, pero tendría que cambiar mi tema de estudio y sustituir los documentos por los datos y las obras de pintura tradicional por las obras de arte basadas en datos. Muchísimas gracias y perdón.